Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Doctora. ¿Sí, están dando examen o están en clase? No, hace rato salimos de la masacre, doctora. Ah, ya, entonces podemos empezar, ¿no? Creo que no se van a conectar más. A ver, bueno. La anterior clase habíamos hablado de infecciones urinarias, ¿no? Fue nuestra última clase. Sí, doctora, eso fue lo que avanzamos en la última clase. Perfecto, ya. Ahora lo que nos vamos a abocar es al daño renal en general, ya sea este agudo o crónico, es lo que vamos a empezar a hablar durante las siguientes clases y que para su examen, que es el 27, ¿no? Nos vamos a abocar a lo que es lesión renal aguda y lesión renal crónica. Básicamente, de eso prácticamente va a ser el examen. Este tema de injuria renal aguda, hoy día vamos a hacer una clase corta porque este tema lo vamos a dividir en 2 o 3 partes, porque la injuria renal aguda tiene múltiples causas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver, bueno, lo vamos a dividir en las causas que tiene la injuria renal aguda y en base a eso el tratamiento que debemos hacer y los cuidados que debemos de tener. La injuria renal aguda, por definición, es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro brusco de la función renal, disminución del filtrado glomerular, que conduce a una acumulación de desechos o productos nitrogenados en el plasma. Recordemos que una de las funciones que tiene el riñón es precisamente el filtrado y la eliminación de productos nitrogenados, ¿no? Derivados del metabolismo de las proteínas principalmente. Entonces, en la injuria renal aguda, lo que vamos a tener es acumulación de los desechos nitrogenados. Ojo que vamos a hablar de lo que es injuria renal aguda. Los términos de insuficiencia renal aguda, por ejemplo, ya no se utilizan, entonces no lo vamos a sacar de nuestro vocabulario el término de insuficiencia renal, porque es un término que ya no lo vamos a ocupar ni en la parte aguda ni en la parte crónica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de algo agudo, hablamos de injuria renal aguda, ¿ya? ¿Están pasando las diapositivas? ¿Se puede ver? Sí, Sí, doctora. doctora. Bien. Entonces, la definición, según el grupo AQI y el grupo CADIGO, nos dice que la injuria renal aguda se presenta cuando hay un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos decilitro que ocurre en menos de 48 horas. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor normal de la creatinina? De 0,7 a 1,3. Ya puede variar dependiendo del laboratorio de 0,5 a 1,4, 1,3, otros hasta 1,5. Varía levemente de acuerdo al laboratorio, pero básicamente es eso, ¿no? Desde 0,5, 0,6 hasta 1,4 podemos tomarlo como normal, ¿ya? Ahorita una Entonces, pregunta. ¿Está ¿sí? presentando diapositivas? ¿Sí? Ahí no me sale. ¿A los otros les sale? Sí, a mí me sale, doctora. Eso es señal del compañero. Es la señal del compañero, ¿dónde vieron? Ay, ay. Bueno, entonces aumento de la creatinina superior a 0,3 miligramos decilitro en menos de 48 horas. Quiere decir que si teníamos 0,8 más 0,3 sería a 1,1, ¿no? De creatinina más o menos. En menos de 48 horas o un aumento del 50%, o sea, 1,5 veces el valor basal que ocurre en los 7 días previos. Esto quiere decir que si nuestro paciente tiene normal 0,8 y aumenta un 50%,
quiere decir que va a tener, entró hace una semana con 0.8 y ahora tiene 1.2 de creatinina, o sea, aumentó un 50% desde su valor basal en estos 7 días, entonces ya también lo tomamos como una injuria renal aguda. Si el paciente entró, por ejemplo, con 0.5 y ahora tiene 1 o ahora tiene 1 o 1.1, aunque esté dentro del valor normal que nos da el laboratorio, como dijimos hasta 1.4, 1.5, aunque esté dentro del valor normal, si ya hay un incremento del 50% sobre su valor basal, ya se considera una injuria renal aguda, ¿ya? O sea, paciente que entra con 0.7 de creatinina y resulta que ahora, después de 7 días, está con 1.4. Está dentro del valor normal, pero él entró con 0.7 y ahora tiene 1.4. Ya se lo toma como una injuria renal aguda y lo vamos a clasificar de acuerdo a las tablas que les voy a mostrar más adelante. O también podemos definir una injuria renal aguda a un paciente que tiene oliguria menor a 0,5 ml por kilogramo por hora por al menos 6 horas, ¿no? Entonces recordemos el paciente que está sondado, por ejemplo, un paciente que está en terapia, un paciente que está crítico y le hemos puesto sonda y de acuerdo a kilopeso nos da 0,5 ml en las primeras 6 horas, ese paciente oligúrico también lo consideramos como una injuria renal aguda. Es por eso que es muy importante que ustedes sepan hacer un balance hídrico, ¿no? Que eso lo vamos a ver posteriormente también en otra clase. Pero cuantificar la diuresis es algo muy importante y no solo porque estemos viendo la materia de nefrología, que les digo, ay, sí, es importante la orina y todo eso. Ustedes van a ver y se van a dar cuenta que controlar la orina, controlar la diuresis, controlar los líquidos en un paciente es la clave para que su paciente salga bien y pueda tener un buen tratamiento, un buen desenlace el paciente. Porque por más buenos antibióticos que le pongamos, por más buen cirujano que lo haya operado, que le hayan sacado el tumor, el apéndice, lo que le hayan hecho, si nosotros no tenemos un buen control de balance hídrico, nuestro paciente va a ir mal. Sea el paciente, sea que ustedes sean cirujanos, sea que, no sé, que sean anestesiólogos, que sean internistas, que sean cardiólogos, la especialidad que ustedes escojan se basa siempre en el medio interno. Tienen que cuidar siempre el medio interno de sus pacientes, ¿ya? Y eso, por ejemplo, he visto, ahora tengo alumnos, ¿no? Que han sido mis alumnos el año pasado, igual que ustedes, y les decía, estudien balance, estudien una que otra cosa, ¿no? Les daba los tips de lo que sí o sí tenían que estudiar. Y bueno, algunos no hicieron caso, otros más o menos, y ahora estando en internado, les pregunto lo mismo que les doy acá o que les pregunto en el examen y no saben o no se acuerdan. Y ahí se dan cuenta de que realmente esta materia de nefrología no es solamente nefrología y ver el riñón, es prácticamente una materia exclusiva de medicina interna que es la base de la nefrología. ¿Ya? Así que pongan atención a todos los parámetros que yo les digo y que tienen que tomar en cuenta en sus pacientes, ¿ya? Recuerden siempre el balance hídrico. Aquí tenemos una clasificación de la gravedad de la injuria renal aguda, como habíamos dicho, según las normas CADIGO, y lo va a definir entre la IRA en tres estadios. Entonces, estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1 tenemos un incremento de la creatinina sérica en 1.5 a 1.9 veces el valor basal. Entonces, incremento de la creatinina sérica a 0.3, que era la definición que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Mayor a 0,3 miligramos por decilitro sobre la basal, o un gasto urinario de 0,5 kilogramos por hora en 6 a 12 horas. Entonces, la clasificación de las normas CADIGO o clasificación según AKI va a ser estadio 1. En el estadio 2
es aumento de la creatinina sérica entre 2 y 2.9 del valor basal. El valor basal es el valor con el que llega el paciente, no se olviden. No es el valor normal, es el valor con el que ingresó el paciente. Y un gasto urinario menor a 0,5 ml por hora mayor a 12 horas. Si en 12 horas nuestro paciente tuvo un gasto urinario de menor a 0,5, entonces podemos hablar de una injuria renal aguda Akin 2. En un estadio 3, el aumento de la creatinina sérica es mayor a 3 veces del valor basal del paciente, o sea, el valor con el que ingresó el paciente. Un aumento de la creatinina sérica va a ser mayor a 4 miligramos de decilitro. Generalmente va a requerir inicio de terapia de reemplazo renal. Las terapias de reemplazo renal son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el gasto urinario de 0,3 ml por kilogramo por hora por 24 horas o una anuria por 12 horas. Entonces, esta es la clasificación muy importante que se la sepan. Es la que manejamos cuando el paciente está internado. Por favor, necesitan aprendérsela, pero de memoria, esto entra en el examen sí o sí. Es la clasificación Akin o CADIGO. Entonces, es la clasificación de Akin en el estadio 1, 2 y 3, ¿ya? Luego tenemos esta otra no clasificación, sino criterios Rifle, que lo que nos va a hacer es estadificar el daño que tiene o el riesgo que tiene nuestro paciente en la injuria renal aguda. Se llama Rifle por sus cifras en inglés, que son riesgo, injuria, falla y loss, que es pérdida. Entonces, riesgo de injuria renal aguda o disfunción renal aguda es un incremento de la creatinina sérica mayor a 1.5 sobre el valor basal o la reducción del filtrado glomerular del 25%. Con un volumen de diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo hora en 6 horas, parecido al anterior, ¿cierto? Daño o injuria, es la I, es el incremento de la creatinina sérica mayor a 2 sobre el basal o reducción del 50% del filtrado glomerular, ojo, del filtrado glomerular, o la diuresis menor a 0,5 kilogramos hora en 12 horas. Falla, en estos criterios habla de falla con un incremento de la creatinina sérica mayor a 3 sobre el basal o reducción del filtrado en 75% y menor a 0,3 kilogramos por hora, ¿no? Y pérdida o loss es la necesidad de tener una terapia de reemplazo renal mayor a 4 semanas o si no, una enfermedad ya terminal cuando ya pasamos los 3 meses de estar en falla renal aguda y que el paciente requiera una hemodiálisis. Entonces, como se pueden fijar, en la clasificación Akin, por ejemplo, ¿qué es lo que toma en cuenta? La creatinina y el gasto urinario o el flujo urinario. No toma en cuenta la tasa de filtrado glomerular. Mientras que en los criterios Rifle sí se toma en cuenta la tasa de reducción del filtrado glomerular. Sin embargo, dado que esta injuria renal aguda, esta patología es tan grave, estos criterios, ya sea el Akin o los criterios Rifle, tienen un sesgo debido a que cuando ya tenemos pérdida de 25% de la creatinina o del 25% de aumento de la creatinina, por ejemplo, ya existe probablemente que un daño, una injuria renal. Entonces, ya existe daño cuando la creatinina ya se ha elevado. Es por eso que, si recuerdan ustedes, habíamos hablado de biomarcadores o de marcadores que podemos usar para detectar una injuria renal aguda. Aquí es lo que entra, por ejemplo, el KIM1, las interleuquina 18, el ENGAL, la cistatina C. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos sobre esos nuevos
marcadores de daño renal. Entonces, existen unas propuestas de clasificación que van que utilizan estos marcadores de daño renal, pero no ha sido validada todavía porque como no existen esos biomarcadores en muchas partes del mundo, de hecho aquí en Trinidad no lo tenemos, entonces no ha sido validada porque no tiene una extensión, no tiene un uso tan universal de esos marcadores por el momento, ¿no? Pero la idea es llegar a detectar una injuria renal aguda o un riesgo de injuria renal aguda antes de que el filtrado glomerular disminuya un 25% o de que la creatinina se incremente un 25%. Entonces, por el momento, lo que tienen que aprender es la clasificación AKI o CADIGO y la clasificación, los criterios de Rifle, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la epidemiología de la injuria renal aguda. Ya dijimos, la injuria renal aguda es la disminución de la eliminación de los productos nitrogenados del plasma. La incidencia de la falla renal aguda o de la injuria renal aguda, sobre todo esta injuria renal aguda la vamos a ver en el contexto del área de la hospitalización, o sea, vamos a verlos en pacientes hospitalarios, generalmente. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver una creatinina de ingreso y una creatinina a las 48 horas, por ejemplo. Esto de la creatinina, ustedes chicos tienen que acordarse toda su vida de pedir una creatinina a sus pacientes, sea en consulta externa, sea en hospitalización. Así el paciente se esté internando por un ñero, ustedes tienen que pedir, así como piden un hemograma, pidan una creatinina, ¿ya? La creatinina es algo fundamental dentro de los laboratorios básicos porque nos sirve para poder evaluar cómo está yendo el paciente, ¿no? En cuanto a la parte metabólica. Como les digo, ustedes pueden ser los mejores neurocirujanos, los mejores hematólogos, lo que quieran, pero necesitan pedir una creatinina de ingreso y una creatinina a las 48 horas. ¿Por qué? Porque la incidencia de la injuria renal aguda en los pacientes hospitalizados es cerca, incluso yo diría hasta mayor del 20%. Mayor al 20% es harto. Y es importante, ¿por qué? Porque esta injuria renal aguda tiene una elevadísima mortalidad. Tiene una elevada mortalidad del 45 al 60% en los pacientes que están internados en terapia intensiva. En pacientes que están hospitalizados, que no están en terapia intensiva, puede ser un poco menos la mortalidad, pero sí la incidencia es bastante alta. Entonces, como dijimos, hay múltiples causas, entre ellas la principal es la sepsis. Más del 47% de los pacientes que están ingresados en UCI y que tienen injuria renal aguda va a ser a causa de la sepsis de cualquier tipo, ¿no? La cirugía mayor, una cirugía mayor, por eso le decía a ustedes, si son los mejores cirujanos, neurocirujano, cardiólogo, cardiovascular, la cirugía es uno de los principales riesgos de incrementar la injuria renal aguda, ¿no? La hipovolemia, todo paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico puede estar en riesgo de hipovolemia. Recordemos que el paciente está en NPO, que no come, que pierde sangre, pierde líquidos por sonda, por drenaje, entonces tenemos riesgos de hipovolemia. La insuficiencia cardíaca congestiva también es una de las causas principales para obtener una injuria renal aguda. ¿Por qué? Por déficit de la volemia, ¿no? Respecto a esto de la sepsis, quería preguntarles si en alguna materia ustedes han llevado este tema así como tal de sepsis. ¿Alguien me puede responder, por favor? No, yo que recuerde, no, doctora. En ninguna materia, ¿cierto? Este tema de sepsis, no saben lo importante que es saber este tema. No está incluido dentro de nuestro programa, pero se los voy a dar. Les voy a dar este tema de sepsis porque no saben lo importante que es, algo que van a ver todos los días de su vida. No está incluido prácticamente, creo, en ningún programa analítico
pero sí lo vamos a tocar después, ¿ya? Porque van a ver que la sepsis es la causa de fallas orgánicas múltiples y que tienen elevada mortalidad. Entonces es un tema que vamos a tener pendiente, ¿ya? Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, aquí un poco brevemente, esto en realidad lo vamos a ver igual al final, cuando hagamos un resumen de todo. Aquí, a ver. Algoritmo diagnóstico de una insuficiencia, aquí está mal, insuficiencia renal aguda, ya no se utiliza ese término, les dije que es injuria renal aguda, por favor no me pongan insuficiencia en el examen porque le pongo mal, lo aplazo, es injuria renal aguda. Lo básico, lo fundamental, como siempre les he dicho, es la historia clínica. Una vez que tenemos una buena historia clínica, podemos podemos diagnosticar, podemos tratar, podemos dar de alta a un paciente. La clave es la historia clínica. Vamos a indagar causas, descartar tóxicos, fármacos, intervenciones, o sea, cirugías. Evaluamos la volemia, vemos si el paciente está hidratado, deshidratado o hipervolémico de repente. ¿Ven lo importante de descartar la sepsis? La sepsis es una patología que la tenemos todos los días de nuestra vida, la vemos siempre. La vemos siempre, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no la diagnostican, que no la sospechan porque no la conocen, no la saben. Entonces, si uno no ha leído, nunca ha visto, ¿cómo lo va a sospechar? Entonces, por eso es muy importante que les voy a dar este tema de sepsis, ¿ya? Y les va a encantar, van a ver este tema. Luego tenemos que buscar afectación de otros órganos y sistemas, buscar una falla orgánica múltiple, una disfunción orgánica múltiple, analizar la epidemiología, bueno, determinar la cronología, y es importante el tiempo de instauración de la injuria renal aguda. El tiempo menor a 15 días de injuria renal aguda, vamos a hacer parámetros de funcionalidad básica, creatinina, como les había dicho, hemograma, creatinina, urea. Y dependiendo de eso, vamos a ver si la IRA o la injuria renal aguda es funcional o es una IRA ya establecida. Cuando es de 15 a 3 meses, podríamos llamarla subaguda, pero cuando ya es mayor a 3 meses esta injuria renal aguda, ya no la llamamos injuria renal aguda, sino se convierte en una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, hacemos los parámetros de ecografía, bueno, esto lo vamos a ver después. Dependiendo también de la causa, ¿no? De la causa que nos esté dando la injuria renal aguda. Y básicamente esta es la clasificación a grandes rasgos de la etiología de la injuria renal aguda. Hablamos de una injuria renal aguda prerrenal, renal y posrenal. Prerrenal es la causa más frecuente. Del 60-70% de las injurias renal agudas son prerrenales. Y ahorita vamos a ver cuáles son las causas de las prerrenales, que generalmente son por hipovolemia, ¿no? O sea, con bajo gasto cardíaco. Causas renales del 20 al 30%, que son las causas intrínsecas o que son específicamente del riñón. Prerrenal, por eso aquí está el dibujito de una arteria, ¿no ve? Porque es antes de que llegue al riñón, o sea, porque hay bajo flujo sanguíneo en el riñón, es antes de que llegue al riñón. Renal, porque ya es algo intrínseco del riñón, ya sea del glomérulo, ya sea de los túbulos o del mesangio, ¿no? O vascular, del glomérulo, o sea, vascular del glomérulo. O postrenal, cuando ya pasó el riñón, ya está, puede ser a partir de los cálices, de la pelvis renal, de los uréteres, de la vejiga, si hay alguna obstrucción o algo que no deje eliminar la orina que ya se ha formado, entonces hablamos de postrenal, o sea, a partir de los cálices prácticamente. Y aquí, bueno, vamos a ver una relación entre la IRA y la ERC, injuria renal aguda y enfermedad renal crónica. Recordemos que de acuerdo al tiempo que tenemos la injuria renal, si es menor a 3 meses, o todavía hablamos de injuria renal, si es mayor a 3 meses, hablamos de enfermedad renal crónica. Entonces, esta injuria renal puede tener modificadores de la enfermedad, que son la severidad de la injuria renal,
si la injuria renal fue tan fuerte por un nefrotóxico tan agresivo, o de repente algún veneno de serpiente, un contraste o algo, eso nos puede llevar a una enfermedad renal crónica. Estadio de la enfermedad renal crónica también nos va a determinar la gravedad de la injuria renal. Número de episodios, duración de la injuria renal aguda, ya dijimos, a mayor tiempo es menor probabilidad de que sea reversible. Recordemos que hablamos de injuria renal aguda, estamos hablando de algo que es reversible, que va a llegar a tener otra vez una creatinina normal, una creatinina basal dentro de parámetros, ¿ya? O la proteinuria. Aquí, por ejemplo, si bien decimos que la injuria renal aguda, si pasa los 3 meses, se convierte en enfermedad renal crónica, también existe la posibilidad, por ejemplo, de que el paciente tiene, digamos que es un paciente que tiene un estadio 4 de enfermedad renal crónica, un paciente que probablemente ya esté preparándose para entrar a diálisis, un paciente crónico, ¿no? Este paciente crónico de repente tiene una sepsis por algo, tiene una infección urinaria, se descompensa y hace una falla orgánica, qué sé yo, puede agudizarse. O sea, la enfermedad crónica reagudizada quiere decir un paciente renal crónico, un crónico, ya sea de diálisis o no de diálisis, que por algún motivo se empeoró su falla renal, por una infección, por una cirugía, por lo que sea. Entonces puede tener una enfermedad renal crónica reagudizada. Es por eso que también aquí nos hablan, ¿no?, de estadio de la RC. O sea, la injuria renal aguda nos lleva, si pasa 3 meses, a una enfermedad renal crónica, pero la enfermedad renal crónica, digamos que tengo creatinina de 5, bueno, tengo enfermedad renal crónica ya más de 3 meses, puede ser que me empeore, ¿no? Y que de pronto tenga 15 de creatinina. Entonces, porque no sé, porque me infecté, tengo una peritonitis, lo que sea. Entonces, el crónico puede reagudizarse, o sea, hacerse más agudo. Puede volver otra vez a su basal de 4 o de 5 de creatinina, como puede empeorar y quedarse así y fallecer, ¿no? Entonces, el renal crónico que se reagudiza es más probable, es más alta su mortalidad, obviamente, ¿no? O como dijimos, ves, aquí la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo 10 veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica reagudizada? Son la edad. Recordemos que los pacientes ancianos tienen cada año disminución de sus nefronas funcionantes y disminución del filtrado glomerular. Entonces, el paciente anciano, un paciente de 70, 80 años, tiene de por sí pérdida de la función renal. Y con una infección, con alguna sepsis o algo, el paciente, claro, el anciano, el viejito, va a deteriorar más rápidamente la función renal. Entonces, es importante la edad como pronóstico, ¿no? La raza o grupo étnico, el grupo o la raza que mayor tiene predisposición a injuria renal aguda son los de la raza negra. Recordemos que por sí tienen alteraciones en el sistema renina-angiotensina. Entonces, los de raza negra son hipertensos, severos, tienen mayor riesgo de una hipertensión, tienen promedios de presión arterial mucho más altos de los que tenemos las personas que no somos de raza negra. Entonces, eso los predispone a tener mayor cantidad de enfermedades renales crónicas y de injuria renal aguda. La hipertensión y la diabetes, que siempre es un factor de riesgo para el riñón. Acuérdense, hipertensión y diabetes, todo paciente que tiene injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, siempre investiguen hipertensión y diabetes, sobre todo una diabetes mal controlada. Y el síndrome metabólico. Síndrome metabólico son los pacientes gorditos, ¿no? A ver, ¿alguien sabe la definición de síndrome metabólico? Eso lo llevan en cardio, creo. ¿Alguien sabe qué es el síndrome metabólico? No necesito que me digan los
parámetros ya, si no quieren, pero sí, ¿de qué está compuesto el síndrome metabólico? ¿Nadie? Doctora, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Si recuerdo bien, son características que predisponen a un paciente a una gama de enfermedades y entre esas incluyen lo que son insuficiencia cardíaca, obesidad y no recuerdo si está incluida hipertensión más ahí. Ya, insuficiencia cardíaca no, pero es el paciente que obeso o que tiene un perímetro de cintura mayor a 78, ¿cierto? Un paciente hipertenso, está bien lo que dijiste, y un paciente con hiperglucemias. Y paciente con con dislipidemia, ¿no? Hipertrigliceridemia. Entonces, paciente con dislipidemia, obeso, hipertenso e hiperglucémico, condicionan a un síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, el paciente, normalmente todos los pacientes que son gorditos, los llamamos, o sea, tienen de por sí un síndrome metabólico, ¿no? Eso por la resistencia a la insulina. Un momentito, por favor. Y ya, entonces sigamos. Entonces, desenlaces de ya sea de una injuria renal aguda o de una enfermedad renal crónica, va a ser eventos cardiovasculares, eventos renales, estadio final, enfermedad renal y disminución de la calidad de vida y la muerte finalmente, ¿no? ¿Dónde está? Como habíamos dicho, vamos a hablar de lo que es la injuria renal aguda prerrenal, la injuria renal y la postrenal. En esta clase vamos a hablar solamente de lo que es la prerrenal para explicarles un poco de lo que es la fisiopatología de esta injuria, porque la verdad es que esta prerrenal tiene múltiples causas y bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en una injuria prerrenal? En una injuria prerrenal, recordemos que generalmente va a ser por hipovolemia, o sea, el paciente puede ser un paciente deshidratado, un paciente que ha vomitado, un paciente que ha sangrado, un paciente con hemorragia digestiva alta, o un paciente, no sé, que haya tenido un trauma, que tenga acumulación de líquido en tercer espacio. Entonces, esta hipovolemia, ya sea por pérdida de sangre o solamente pérdida de líquidos, va a producir una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco lo que hace es, ya ustedes saben, por los vasoreceptores, es tratar de compensar, ¿no? Produciendo una vasodilatación sistémica. Esta vasodilatación sistémica trata de perfundir a la órgano diana, ¿no? Entonces, esta hipovolemia lo que va a llevar es a una hipoperfusión renal, o sea, disminuimos el gasto, disminuimos el flujo sanguíneo que llega a los riñones. Recordemos en clases anteriores que los riñones tienen, perdón. Recordemos que el riñón tiene mecanismos compensadores independientes de los mecanismos compensadores de la presión a nivel sistémico. Habíamos dicho en clases anteriores que cuando hay una disminución de la presión arterial a nivel sistémico,
El riñón lo que hace es, tiene un mecanismo de regulación haciendo ya sea una vasodilatación y una vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la eferente. ¿Para qué? Para que aumente el flujo, lo poco que llega, que trate de entrar más al riñón, y presiona con la eferente para que se mantenga la presión de filtrado glomerular. Eso es lo normal que pasa. Es un paciente que tiene una presión baja, una disminución de la presión, el riñón automáticamente lo que hace es dilatar la arteriola aferente, vasoconstricción de la eferente para mantener el flujo sanguíneo renal, ¿no? Mantener la presión del filtrado glomerular. Normalmente eso es lo que pasa, ¿no? La vasodilatación de la arteriola aferente, ¿a través de qué? De la prostaciclina, prostaglandina, E2 o del óxido nítrico. Eso pasa normalmente. Pero cuando la presión arterial está disminuida, menor a 80 milímetros de mercurio, por ejemplo, esto lo que va a hacer es sobrepasa a este mecanismo de compensación renal que se tiene. Entonces lo que va a hacer el cuerpo es una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y activación del sistema simpático. Entonces, hasta cierto punto podemos regular el flujo sanguíneo renal o podemos regular el filtrado glomerular teniendo una presión baja, pero si la presión baja demasiado, ya este mecanismo de compensación que normalmente tenemos en el riñón se anula y empieza a activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Entonces recordemos que la aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Reabsorción distal del sodio, disminuye el sodio en la orina. ¿Por qué? Porque como está hipovolémico, creo que ya hemos hablado de esto, como el paciente está hipovolémico, entonces ahí actúan también los osmoreceptores y los vasoreceptores. La aldosterona lo que va a hacer es tratar de retener la mayor cantidad de sodio posible. ¿Para qué? Para retener al mismo tiempo agua y tratar de aumentar la presión. Es por eso que la fracción de excreción de sodio va a estar disminuida, ¿no? Va a disminuir en la orina porque la aldosterona va a hacer que se reabsorba, tratar de reabsorber todo el sodio para mantener la presión arterial. La angiotensina, sin embargo, lo que va a hacer que es una vasoconstricción generalizada, ¿no? Recordemos que la angiotensina va a ser una vasoconstricción, también va a provocar reabsorción proximal de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, agua, urea, pero sobre todo se encarga de una vasoconstricción. Y una vasoconstricción principalmente de la arteriola eferente. Pero la angiotensina actúa a nivel sistémico, entonces termina con una vasoconstricción tanto de la aferente como de la eferente. Cuando ya la presión es muy baja y muy sostenida en el tiempo, termina haciendo una vasoconstricción generalizada, lo que va a disminuir al final el flujo sanguíneo renal. Y la ADH, que es la hormona antidiurética, lo que va a hacer es aumentar el antidiurético que retiene agua y el volumen urinario. Vamos a tener una orina concentrada porque vamos a eliminar solutos, pero no tanta agua. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial, ¿no? Entonces, normalmente tenemos un mecanismo de compensación renal, pero cuando la hipovolemia o la hipotensión sobrepasa en el tiempo, está más de 6, 12 horas y está menor a 80 milímetros de mercurio, la presión arterial media, puede activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si esta hipovolemia se mantiene en el tiempo, mantenemos durante muchas horas, lo que vamos a provocar es un daño tubular que ya puede ser irreversible o vamos a hacer un daño tubular, ya no va a ser una injuria prerrenal, sino ya la vamos a convertir en renal porque ya va a haber un daño tubular, ¿no? Entonces aquí hay una foto para que se vea un poquito más qué pasa con una hipoperfusión. Esta es la arteriola aferente y esta es la eferente. Aferente es la que entra y eferente es la que sale. Entonces, normalmente en una hipoperfusión, el mecanismo compensatorio normal que habíamos dicho es
dilatación de la aferente a través de estas sustancias que se producen en el riñón para regular solamente los glomérulos, que son la prostaciclina, prostaglandina E2 y el óxido nítrico. Y va a ser una vasoconstricción de la arteriola eferente a través de la angiotensina. ¿Para qué? Para mantener el flujo sanguíneo renal. Aumentamos flujo y disminuimos lo que sale para aumentar la presión. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los AINES o con los IECAS? Es por eso que ustedes van a ver que los nefrólogos o los internistas no evitan totalmente utilizar AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que los AINES producen es una inhibición de las prostaciclinas, de las prostaglandinas, entonces ya no va a haber esta vasoconstricción, esa vasodilatación de la aferente. La va a comprimir, la va a contraer. Entonces, ¿qué él va a hacer al contraer la arteriola aferente? Disminuir el flujo sanguíneo renal. Es por eso que los AINES están contraindicados en todo paciente que tenga elevación de la creatinina. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye la perfusión, disminuye la presión de filtrado glomerular y disminuye obviamente el filtrado glomerular. Sin embargo, los IECAS lo que va a producir es un incremento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, lo que produce es un incremento de la arteriola aferente y de la eferente. Sin embargo, los IECAS sí los utilizamos en dosis bien reguladas. ¿Para qué? Para mantener precisamente el flujo sanguíneo renal, pero los utilizamos de manera controlada, ¿no? Entonces, este es el motivo por el que no utilizamos AINES generalmente, ¿no? Siempre andamos peleándonos con los traumatólogos porque ellos, y los cirujanos, porque ellos a todo le meten AINES. Sí, son necesarios, hay que tratar el dolor, pero siempre hay que tener en cuenta la creatinina que nosotros manejamos en nuestro paciente, sobre todo si entró el paciente, como les dije al principio, con 0,8 y a los 2 días le hacemos un control y está con 1.4, 1.9 y está recibiendo AINES, es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos provocando una injuria renal aguda secundaria a AINES. Lo peligroso de los AINES es que no solamente provocan una injuria renal aguda prerrenal, sino que también producen por sí solos un daño tubular y ya no nos hacen solo una prerrenal que puede ser tratada con líquido, ¿no? Sino nos hacen una injuria renal ya a nivel de los túbulos renales. Ya es un poco más grave, ¿no? Puede producir hasta una necrosis tubular aguda. Incluso los AINES en pacientes que son muy susceptibles pueden producir una necrosis tubular aguda con una sola dosis. Aquí habíamos hablado de las causas de la injuria renal aguda prerrenal. Tenemos causas de la hipovolemia, del bajo gasto y de las resistencias vasculares, ¿no? También hablamos del tercer espacio, puede ser en la hipovolemia. Habíamos dicho hemorragia, vómito, diarrea, drenajes quirúrgicos, un paciente que está operado y que está NPO, que está con sonda, caída libre, que tiene drenaje por donde sale líquido, entonces tiene riesgo de hacer hipovolemia. Paciente que usa diuréticos, todos entre los pacientes que usan furosemida, espironolactona, una diuresis osmótica también, producimos con algunos medicamentos como el manitol. La hipoalbuminemia, ¿por qué? Porque el paciente hipoalbuminémico produce edema y eso lo que se va a ir es a la región intersticial, entonces no va a estar dentro del intravascular. El paciente puede estar hinchado, pero ese líquido no lo tiene en el intravascular, lo tiene en el intersticial, entonces igual está hipovolémico. Un trauma por pérdida de sangre, ¿no? Bajo gasto, infarto agudo de miocardio, una enfermedad valvular, toda alteración que produzca bajo gasto cardíaco, ¿no? O sea, que disminuye la circulación sanguínea, arritmias, taponamiento, hipertensión pulmonar, TEP. También hablamos de resistencias vasculares en la prerrenal, cuando existe una vasodilatación muy marcada, por ejemplo, una sepsis, en una anafilaxia, que es una reacción alérgica severa,
policitemia, de repente nuestro paciente tiene los glóbulos rojos demasiado altos. Eso se ve mucho, por ejemplo, en La Paz, pacientes con poliglobulia o policitemia también. La sangre está tan espesa que no circula, obviamente, adecuadamente en ninguna parte, pues no tiene, a pesar de tener millones y millones de glóbulos rojos, no son funcionales y no llevan la cantidad de oxígeno que se requiere. Y por último, se van como pegando unos con otros, así pueden hacer pilas de monedas y no existe un buen flujo. Entonces esas resistencias que van creando disminuyen el flujo sanguíneo, ya sea también a nivel cerebral, a nivel cardíaco y sobre todo a nivel renal, ¿no? El mieloma múltiple, que es una causa muy frecuente de esto, ¿no? Y TR de espacio, pancreatitis, peritonitis, quemadura. Todo paciente que tenga estos diagnósticos, sí o sí va a llegar a ser una falla renal aguda. O sea, hay que cuidar, ¿no? Principalmente que no haga, como manteniendo una volemia adecuada. Aquí es otro cuadro parecido, que es la ira prerrenal, es por disminución de la irrigación sanguínea del riñón. O sea, cuando hablamos de ira prerrenal, estamos hablando de la circulación antes de que llegue a la arteriola aferente. Entonces puede ser por hipovolemia, por hemorragias que habíamos dicho, gastrointestinales, quirúrgicas, en el parto también es frecuente, por ejemplo, cuando roten ginecología, a veces los ginecólogos no piden una creatinina y no saben ni qué es. Entonces siempre si el paciente ha sangrado mucho, no solamente es meterle sangre, ¿no? También hay que ver cómo está el riñón. Causas digestivas, vómitos, diarrea, pérdidas renales de líquido, puede ser por diuréticos, por la diabetes. Recordemos que el paciente poligúrico está perdiendo bastante líquido, cetoacidosis diabética, secuestro de líquido en espacio extravascular, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, hipoalbuminemia, que habíamos dicho, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Esto es importante que reconozcan una insuficiencia cardíaca aguda, ya sea por infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca en general. El paciente con insuficiencia cardíaca, recordemos que va a tener disminución. Dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca, va a tener disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la volemia que está circulando, ¿no? Entonces, no es que la injuria renal va a ser exclusivamente de pacientes renales. Un paciente cardíaco con bajo gasto cardíaco va a llegar a ser una injuria renal aguda o incluso llegan a ser enfermedades renales crónicas. La vasodilatación periférica debido a la sepsis, anafilaxia, antihipertensivos, anestésicos, una vasoconstricción renal con hipercalcemia. La hipercalcemia es una causa frecuente de injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque va a producir una vasoconstricción. Recordemos que la elevación del calcio dentro de la sangre va a producir vasoconstricción a nivel renal o a nivel en realidad de muchas de las arterias, de las arteriolas, ¿no? Entonces la hipercalcemia, es por eso que damos los inhibidores de bloqueantes de los canales de calcio, ciclosporina, el síndrome prerrenal, alteraciones de respuesta autorreguladoras renales, inhibidores de las prostaglandinas, que son los AINES, inhibidores de la enzima convertidora, como son los IECAS. Entonces, como ustedes pueden ver, la ira prerrenal tiene múltiples causas. Entonces, el tratamiento va a ir en base a la causa que está produciendo la injuria prerrenal. Es por eso que es muy importante la historia clínica que ustedes hagan, la anamnesis, porque imagínense que no le pregunten si el paciente está orinando mucho de repente y piensen que es por otra cosa, ¿no? Entonces hay que preguntarle si orina mucho, si ha tenido vómitos, diarrea o de repente es importante ver la falla cardíaca que pueda haber tenido nuestro paciente para producir hipovolemia, algún antibiótico, algún medicamento también puede producir eso. Entonces siempre es importante la historia clínica y porque cada una de estas tiene obviamente un diferente tratamiento, ¿no?
No vamos a llenar, por ejemplo, de líquido a un paciente con infarto agudo de miocardio o con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Si nuestra causa de injuria renal aguda es una insuficiencia cardíaca o una embolia pulmonar, el tratamiento no va a ser meterle líquido, no va a ser meterle solución fisiológica, como en la hipovolemia. Si el paciente está con diarrea, el paciente está con náusea, con vómito o con hemorragia, ¿qué le vamos a hacer? Darle líquido, darle fisiológico hasta mejorar la presión y con eso se mejora. Sin embargo, si el paciente tiene una injuria renal de causa cardíaca, si le ponemos la misma cantidad de líquidos a nuestro paciente, lo vamos a matar en cuestión de horas. Entonces, siempre hay que ver la causa que nos está produciendo la injuria prerrenal. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en la injuria renal aguda prerrenal? La relación BUN-creatinina mayor a 21, elevación de la creatinina y la urea. La orina dijimos que iba a estar concentrada. El sodio va a ser menor a 20 miliequivalentes por litro. La fracción de excreción menor a 1. Estamos tratando de retener toda la cantidad posible de sodio, ¿no? Pero a pesar de eso, como estamos oligúricos, la orina va a ser concentrada, ¿no? La urea, la relación de la urea en la orina y el plasma mayor a 8, la creatinina igual mayor a 40, osmolaridad urinaria mayor a 500 miliosmoles por kilogramo de agua, y en el sedimento podemos encontrar cilindros hialinos o las proteínas de Tamm-Horsfall, que habíamos dicho, ¿no? Que las cilindros es proteínas, que podemos estar eliminando proteínas, índice de fracaso renal menor a 1. ¿Y cuál es la clínica, no? De nuestro paciente? Va a ser la sed. El paciente, si está hipovolémico, va a tener sed, ¿no? Es igual, si el paciente lo que tiene es pérdida hacia tercer espacio, el paciente puede estar edematizado, puede parecer que está con mucho líquido, pero puede tener sed porque no tiene líquido en el intravascular. El paciente va a estar hipotenso, puede tener hipotensión ortostática, el paciente puede estar frío, taquicárdico, disminución de la turgencia cutánea, las mucosas secas, reducción de la sudoración, oliguria, recordemos que es la base para nuestro diagnóstico, y disminución de la presión venosa central. Si logramos colocar un catéter venoso central, vamos a medir la presión venosa central, que normalmente va a ser de 12 milímetros de mercurio, milímetros de agua, perdón. Pero en un paciente que le colocamos una vía central y medimos la PVC, va a ser 0 o va a ser 1, ¿no? Esto quiere decir que está totalmente disminuido el gasto cardíaco, no hay sangre, no hay presión en el intravascular. Y bueno, hasta ahí vamos a hacer la clase de hoy día, que es injuria renal aguda prerrenal. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. En el caso de la injuria renal aguda, ¿siempre es bilateral o hay algunos casos en los que puede haber injuria renal en uno de los riñones y el otro puede estar funcionando de manera normal? Dependiendo de la causa, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente hipovolémico, va a ser bilateral. Si es un paciente, ¿qué te puedo decir? Con insuficiencia cardíaca va a ser bilateral, obviamente, no va a elegir el riñón a qué lado va a perfundir más o menos. Pero si la causa, por ejemplo, es vascular, como en una trombosis previa a que llegue el riñón, ¿me entendés? O sea, como una trombosis, qué sé yo, una trombosis de la arteria renal. El flujo no está llegando hasta el riñón, y por eso hay disminución del flujo. En ese caso puede ser de un solo lado, ¿no? O si el paciente tiene un trombo, como tengo un trombo, ya sé, qué sé yo, en una de las arterias, en la arteria renal o una de las interlobales, o tiene algo que no esté dejando llegar el flujo hacia un solo riñón, puede ser en ese caso unilateral. Pero normalmente son obviamente bilaterales porque son a causas sistémicas, ¿no? Pero en el caso de que sea
por, ¿qué se llama? Por un trombo. Sí, podría ser un, bilateral. ¿O cómo es unilateral? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, el tratamiento depende obviamente de la causa, ¿no? Porque no es lo mismo tratar un deshidratado que un paciente con insuficiencia cardíaca. Y es por eso que tenemos que tener una buena historia clínica. Y siempre, siempre, siempre hacer controles de creatinina a nuestros pacientes. Pueden prender sus cámaras, por favor. Voy a sacar la foto. ¿Será que podemos pasar a clases cuándo? El día, no sé, sábado, para que terminemos injuria renal aguda. Están muy ocupados. O mañana. Sábado, doctora. Sábado en la mañana. Podemos pasar tempranito para que se liberen. Eso nos organizamos, doctora, porque tenemos examen viernes y mañana tenemos clase igual. Entonces, sábado, ¿está bien? Sí, doctora, Eso, sábado está bien. organizamos, doctora. Este sábado podemos hacerlo temprano, como les digo, para que se liberen y estudien. Que creo que tienen exámenes. Ya, yo les voy a mandar el link entonces para que hagamos sábado tipo 8 de la mañana, para que hasta las 9 estemos libres. Vamos a hablar de injuria renal de origen intrínseco. Ya, si tienen alguna duda, si van a leer y de repente tienen alguna duda en estos días sobre injuria renal prerrenal, ese día vamos a despejar las dudas, ¿ya? Entonces los veo el día sábado, ¿ya? Listo, doctora. Listo, chao, buenas noches. No, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Chao, chao. Gracias.